el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria de una mártir de los primeros siglos, Santa Lucía, en la época de la persecución del emperador Diocleciano, que fue la más sangrienta de todas. Recordamos a esta gran mujer, a este ejemplo, y también pedimos perdón al Señor, porque somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, sea nuestro apoyo para celebrar ahora su nacimiento para el cielo y contemplar también las realidades eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como una antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos, y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos, y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron, y se durmieron en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, Restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Toda carne verá la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaba del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercándose ya la Navidad, estando a más de la mitad del recorrido del Adviento, quizás sorprenda que la Iglesia haya seleccionado para unos días casi festivos
un evangelio donde se habla de la cruz de Cristo, donde el Señor anuncia su cruz. El Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Coincide este evangelio este año con la memoria litúrgica de Santa Lucía, la mártir de Siracusa, aquella bellísima ciudad de Sicilia. El Hijo del Hombre va a padecer y sus discípulos también. Si no seguimos a Cristo en el camino de la cruz, no le seguiremos en el camino de la gloria. Pero, ¿qué significa esto en este tiempo? No estamos en Cuaresma. No es el momento de pensar en la cruz, sino el momento de pensar en la cueva de Belén, dicho de otra forma. ¿Hay algún tipo de martirio, de dificultad que tengamos que aceptar con dificultad, pero también con gozo, para preparar la venida del Niño Dios? Yo creo que hay un martirio físico terrible, el que sufrió Cristo, por ejemplo, y tantos mártires, Santa Lucía. Pero hay un martirio espiritual. Y ese es típico y propio de la preparación de la Navidad y también de la preparación de la cruz. El martirio de aceptar no entender. Mucha gente se tortura y se aleja de Dios, no por problemas propios, sino por problemas ajenos, de problemas de seres queridos, de enfermedades, muertes o de problemas colectivos. Y estas personas, que pueden ser muy buenas personas y muy generosas, se preguntan y preguntan ¿por qué Dios permite esto? Es una pregunta reiterada que a los sacerdotes nos hacen continuamente. ¿Por qué Dios permite lo que está sucediendo en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua o en Ucrania? ¿Por qué Dios permite lo que están pasando tantos emigrantes? Y la respuesta no es una respuesta que satisfaga la inteligencia. No es la respuesta que esperamos. La respuesta es la misma que dio la Virgen cuando llegó a Belén, y en estos días más o menos que estaría llegando ella, y cuando no encontró sitio en la posada, cuando su marido, San José, más nervioso que ella seguramente, buscaba y buscaba, llamaba y llamaba, y no había sitio para que su mujer pudiera dar a luz al Hijo de Dios. Claro, hay situaciones muchísimo peores y aquello ya sabemos cómo se resolvió. Al final encontraron una cueva y pudieron hacerle al bebé una cuna en el pesebre con un poco de paja limpia. Hay situaciones muchísimo peores. Pero para ellos, para María, para José, fue un momento de duda, fue una tentación. ¿Cómo puede nacer el Mesías aquí? Lo mismo que fue una tentación verle morir en la cruz. ¿Cómo puede el Mesías morir en la cruz? La respuesta no es una respuesta lógica, aunque ahora la podemos entender, pero en aquel momento no. Ahora la podemos entender. Tenía que darnos un ejemplo de pobreza, de estar cerca de los últimos. Tenía que darnos un ejemplo de cómo se acepta el sufrimiento y se perdona al enemigo. Tenía que abrirnos las puertas del cielo, pero pongámonos en ese momento y en los personajes María y José. O después María, San Juan, la Magdalena. ¿Cuál es la respuesta? El martirio de no entender, es decir, la humildad. Estamos hechos de tal manera
que necesitamos tener respuestas para todo. Y eso no es malo. Sin eso no hubiéramos avanzado en la técnica, en la ciencia, en la filosofía. Ante un problema queremos saber por qué. Lo necesitamos debido a eso, creemos que podemos prever una situación parecida en el futuro, porque sabiendo las causas podemos evitar el desenlace. Pero hay tantas cosas en la vida, tantas, que no entendemos, empezando por las que no entendemos de nosotros mismos. Aquello que decía San Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero hacer. Por eso, hoy quiero invitar a aceptar este martirio de la inteligencia, este martirio intelectual de no entender. Quiero invitar a ponernos en el lugar de María y de San José, llegando ella a punto de dar a luz, con dificultades, aquella aldea al sur de Jerusalén, y encontrar que no había sitio para ellos. Y fue María seguramente la que tranquilizó a su marido y la que le dijo: hay que confiar en Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hay que confiar en Dios. Ese martirio de la inteligencia es el que nos pide tantas veces el Señor. Dios mío, yo confío en ti. Esto no lo entiendo. Me gustaría entenderlo. Incluso necesitaría entenderlo. Pero hay tantas cosas que no entiendo. ¿Quién entra en crisis de fe porque le toca la lotería? Bueno, entra en crisis de fe porque después con el dinero que gana llega a una vida de consumismo que le destruye. Pero ¿quién entra en crisis de fe porque está sano, fuerte, robusto? Nadie. ¿Y es que acaso eso se entiende? Hoy aceptemos el martirio de la inteligencia. Aceptemos la vida de la humildad que recorrió nuestro Señor desde el inicio y que junto a Él recorrió la Santísima Virgen. Yo, Dios mío, confío en ti. Dios mío, me abandono en ti. En ti, Señor, pongo toda mi vida. En tus manos, Señor, como un niño, quiero descansar. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Todavía fresco en nuestro corazón el recuerdo de la Virgen de Guadalupe. Pedimos para que haya paz en México, para que haya justicia. Pedimos también por el resto de los países hermanos en América que pasan dificultades. Es imposible no pensar en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, pero también en Colombia, en Ecuador, en Chile con sus próximas elecciones. Y no podemos dejar de pensar en otros países como Ucrania, Nigeria, con la persecución a los cristianos, para que el Señor les ayude y a nosotros nos dé la fuerza para aceptar, no entender. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los enfermos, por los emigrantes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan, sobre todo los que nos ayudan en el seminario. También por los que nos piden oraciones y por nuestros enemigos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él
para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Peregrina, John, Yutta, María del Pilar, Jacob, Ofelia y todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén. San Carlo Acutis, Ruega por nosotros. San Francisco de Asís, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe. Todos estos días he estado intentando trasladar lo que veíamos por la mañana, las virtudes de la Virgen María, es decir, cómo imitar a María en su amor a Jesús, cómo imitar a María en su santidad. Lo he estado intentando aplicar a la vida de familia. Si eso vale para la virtud de la fe, para la de la esperanza, pero también para la de la humildad, como vimos ayer, vale de una forma especial para la virtud de la caridad. Vamos a recordar, por lo tanto, ahora lo que os he dicho esta mañana y después aplicarlo a la vida de familia. Claro, la vida de familia, la primera circunstancia que tiene es que no es la vida del individuo. Justamente la familia está formada por varios individuos, ¿verdad? Con lo cual la primera dificultad es que tú puedes hacer tu parte y el otro no, o los otros no, ¿verdad? Y esto hay que contar con ello, y esto te desanima, en fin, te puede dar incluso la impresión de que hasta se puede convertir en algo contraproducente, porque tú puedes estar haciendo una gran caridad en tu casa y a lo mejor los que viven contigo abusan de tu caridad y quizá incluso les estás maleducando, les estás haciendo daño cuando intentas tener con ellos un nivel de amor el más elevado posible, el que corresponde a un auténtico cristiano. Bueno, de todas estas cosas voy a intentar hablaros esta tarde. Lo primero, os recuerdo los dos niveles de caridad, por usar una palabra común para ambos niveles, ¿verdad? El nivel del Antiguo Testamento, el nivel del Nuevo Testamento. Nivel del Antiguo Testamento, no hacer el mal. O dicho de otra manera, cumple con tus obligaciones, ¿vale? Primer nivel, no hacer el mal. Yo os decía, no hacer el mal sin darse importancia. Cumple con tus deberes sin darte importancia. Y ese es un punto válido para todos, hombres, mujeres, mayores, jóvenes. Y yo veo que con mucha frecuencia en la vida de familia, en este primer punto, empezamos a compararnos. Yo hago y el otro no hace. Entre hermanos, ¿no? Mamá, mira a fulanito que no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? O entre cónyuges, ¿no? Entre cónyuges. Yo estoy haciendo mi parte y tú no estás haciendo la tuya, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es cumplir con las propias obligaciones sin darse importancia, es decir, sin considerar que por el hecho de que tú cumplas con tus deberes eres más que nadie o mejor que nadie, Claro, y si el otro no los cumple, os he dicho antes que la dificultad justamente de amar en familia es que
tú puedes hacer tu parte y el otro no. Bueno, el otro quizá no haga su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Y el hecho de que tú hagas la tuya y el otro no, no te hace, no te da derecho a considerarte superior. Quizá lo seas, no lo sé, pero no te da derecho a considerarte superior, ni a juzgar, ni a mirar. Tú haz tu parte, hazlo del mejor modo posible, porque no estás haciendo nada más que los mínimos, nada más que aquello que es tu obligación. Por lo tanto, cumple tus deberes, cumple tus obligaciones sin darte importancia, sin considerarte superior a los demás, sin estar todo el tiempo analizando, comparando, juzgando, criticando. Haz bien tu parte, de los mínimos. Luego vamos al segundo aspecto, que es el de aspirar a los máximos. El amor, hacer el bien, el amor como una obligación. No solo no hacer el mal, no solo cumplir tus obligaciones, sino hacer el bien, intentar pasar por encima de lo que son tus obligaciones para hacer algo más. Y ahí os decía que había estos 7 puntos de la caridad, ¿verdad? 7 puntos teniendo a Cristo como modelo, porque el Señor había dicho que le imitáramos a Él, y teniendo a María como modelo. Vale. Recordad los 7 puntos que he dicho. Primero, amor motivado religiosamente. Por ti, Jesús. Esto es de aplicación personal, aunque pueda ser también de aplicación colectiva, pero es de aplicación personal. Señor, yo quiero hacer esto por ti. En la vida de familia hay una cosa extraordinaria que es el amor humano, ¿no? Es decir, el instinto juega a tu favor, excepto cuando deja de jugar. Y cuando deja de jugar, juega con la misma intensidad en tu contra. Y estamos viéndolo continuamente, ¿no? En los casos más extremos de violencia doméstica, o en los casos de separaciones, de rupturas, de agresiones. Entonces, si tú te acostumbras desde el principio a motivar religiosamente tu amor, aunque esté ese amor apoyado por el instinto, eso te ayudará para cuando el instinto no sea tan fuerte, o incluso pueda llegar un momento en que juegue en tu contra. Yo quiero hacer las cosas por ti, Jesús, por Cristo. Introduce a Cristo en tu vida personal y siempre que puedas, en tus relaciones, es decir, no solamente en tu alma, sino también explícitamente en la familia, porque ese es el cemento de unión de tu familia y eso es lo que te va a dar a ti fuerzas para seguir adelante. Por ti, Jesús, por ti. Por ti, todo lo demás. Segundo punto, amor de obras, no amor retórico. El amor, si es amor, siempre es de obras, pero con una cierta facilidad confundimos amor con palabrería. El cariño, yo te quiero mucho, resulta ofensivo cuando no está seguido por obras de amor. Mira, menos cariño, yo te quiero mucho, en fin, yo me imagino que eso debe de resultar agradable de escuchar, pero es mordaz, es un sarcasmo cuando no va seguido de un amor concreto. Oye, tú tienes que demostrar con obras de amor el amor que tienes. Y en casa hay siempre muchas ocasiones de demostrar ese amor. Pero tú quieres a tus padres, demuéstraselo con obras. Tú quieres a tus hijos, demuéstraselo con obras. Quieres a tu esposa, quieres a tu esposo, quieres al resto de la familia, demuéstraselo con obras. Tercer punto, amor a todos. Bueno, el amor a todos, os decía esta mañana, significa que lo mismo que Cristo nos ha querido a todos nosotros, también nosotros no podemos excluir a nadie del amor, aunque ese amor no debe de ser, os decía, a todos por igual, y tiene que haber un amor preferencial, no exclusivo ni excluyente, hacia los más necesitados. En la familia, teóricamente, tiene que haber amor a todos. Y digo teóricamente, porque en la práctica, el amor, incluso en la familia, también está sujeto al elemento simpatía y antipatía. No solo los clásicos, ¿no? Suegra, nuera, ¿no? Son los clásicos, ¿verdad? Sino incluso de los padres a los hijos. Bueno, los padres queréis siempre a vuestros hijos. Claro, sí, pero siempre hay alguno que te entra un poquito más por el ojito derecho y los quieres mucho a todos, sí, pero alguno, quizá porque se hace querer más, quizá porque es más débil, más necesitado. Bueno,
Tú tienes que hacer un esfuerzo por querer a todos, por no dejarte llevar por ese mundo de las simpatías, de las antipatías, de los sentimientos, y por tener un amor preferencial también en casa hacia aquel o aquella que más lo necesita. No solo de los hijos hacia los padres, sino entre los cónyuges, no solo digo de los padres hacia los hijos, sino entre los cónyuges y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque los padres necesitan muchísimo amor de los hijos. Cuando se habla de esto se piensa siempre en el padre anciano, no solo en el padre anciano o la mamá anciana. Los padres necesitan mucho amor de los hijos. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual los hijos descubren que sus padres no son perfectos. Cuando eran niños le veían como un ídolo, ¿verdad? Como un héroe, ¿no? Y de repente descubren que no son perfectos y pasan de un extremo al otro y le critican con tal dureza que se convierten verdaderamente en injustos con sus padres. Si antes le veían de una manera, vamos, le adoraban casi, ¿no? De repente su papá o su mamá son los últimos de la fila. Y a lo mejor es verdad que estás descubriendo cosas que antes no veías porque eras muy niño, y estás descubriendo que tus padres tienen defectos, por ejemplo, o incluso pecados. Ya os dije el otro día que es distinto, es distinto un problema que está ligado, por ejemplo, al carácter, que un pecado. Son cosas distintas. Bueno, estás descubriendo que tu padre no es perfecto. Pues eso significa que te necesita, y que necesita un tipo de amor concreto de ti, que es el amor de la misericordia. ¿De acaso no pides tú que tengan comprensión contigo, que entiendan que tienes la edad que tienes, que, en fin, bueno, pues tú también tienes que tener comprensión con aquel que te ha dado la vida, ¿no? Esto vale, por supuesto, para los cónyuges, ¿no? Aunque eso de una forma especial se verá en el último de estos puntos de la caridad. Siguiente punto, amar el primero. Como comprenderéis, en la casa hay siempre ocasiones de practicar este punto de la caridad. Amar el primero. Hay tantas cosas por hacer que tú vas allí, lo ves y puedes pasar de largo y que lo haga otro, que lo haga la madre, por ejemplo, que es la que termina por hacer siempre las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser la madre la que, por ejemplo, cambia el papel higiénico en el baño siempre? Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser la madre la que recoge la ropa de los suelos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la madre la que pone siempre la lavadora? Y bueno, es que mi mamá no trabaja fuera de casa. Y bueno, y es que no puedes ayudarla aunque esté trabajando solo en la casa. Y en muchísimos casos, sobre todo hoy en día, las madres jóvenes prácticamente todas trabajan fuera de casa. Es decir, en muchísimos casos estas necesitan un extra de ayuda. Amar el primero tiene que convertirse en una forma natural de vivir en familia. Hay que hacer algo, hazlo, pero con un matiz, con una circunstancia. Hay que tener mucho cuidado en que este amar el primero no se convierta en una mala educación. Únicamente es este punto que hay que tener en cuenta. En la vida en familia, en el resto, salvo cuando tengas que hacer algo con respecto a personas que dependen de ti, por ejemplo en el trabajo, pero en el resto no hay que tener tanto cuidado. Pero en familia tienes que tener mucho cuidado de que ese amar el primero no se convierta en algo que sirva para que el otro se transforme en un vago. Tienes que amar el primero, pero una forma de amar es dejar que el otro haga las cosas que tiene que hacer. Y que eso muchas veces es duro, para todos y en especial para las mamás, ¿no? Porque les resulta muy duro tener una habitación de la casa hecha una verdadera pocilga. Dice, bueno, pero es que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, estás mal educando a tu hija o a tu hijo. Tienes que hacerlo. Que quieren vivir como guarros, que vivan como guarros. Que no son capaces de recoger la ropa, que les salgan las polillas en la casa, mátalas cuando salgan de la habitación, pero en la habitación de ellos que se los coma la mierda hasta que aprendan y espabilen, ¿no? Repito esto porque yo veo que los padres muchísimas veces por amor mal educáis y convertís a vuestros hijos en unos consentidos, sobre todo a los chicos, a los varones, sobre todo, también a las mujeres, pero sobre todo a los varones. Cuando la mamá, que en realidad es la principal responsable del machismo,
La principal responsable del machismo no es la mujer, sino la mamá, la mamá, porque la mamá maleduca y hace cosas que no tenía que hacer. Ese muchacho, que llega un momento en que se va de la casa, se ha convertido en un maleducado que cuando forma su propia familia quiere que su esposa haga lo que hizo su madre. Y su esposa pertenece a otra generación, es probable además que tenga otra formación, y le dice: no, perdóname, aquí somos iguales, yo no soy tu esclava, yo no soy tu sirvienta, perdona, no. Y entonces él lo que sueña es encontrar una mujer que haga el rol que hizo su madre, y no va a encontrar ese tipo de mujer, afortunadamente, y de alguna manera la ruptura está servida. Por lo tanto, yo creo que esto de amar el primero es un punto que tiene muchísimas aplicaciones en la vida familiar, pero que tiene que tener, digamos, esta limitación. Cuidado con no convertiros en personas que malcrían y que hacen futuros divorciados, porque no les habéis enseñado a cumplir con sus responsabilidades. Pero no pasa nada si no tienen nada que ponerse, porque no se han tomado la molestia de poner la ropa donde se tiene que lavar, por ejemplo, No digo que no se han tomado la molestia de lavarse la ropa, porque seguramente tendríais que estar comprando ropa con mucha frecuencia, Bueno, pero al menos decir: mira, la ropa sucia se pone en este sitio, no te tienes que ir tú recogiendo la ropa, colocándola ahí, no. ¿No has puesto ahí? Pues mira, lo siento, no tienes nada que ponerte, no sales. Y quien dice eso dice otras cosas del ámbito educativo, como enseñarles que una familia no es una pensión donde se entra y se sale a cualquier hora, se hace lo que a cada uno le da la gana, se come lo que a uno le apetece y no se come lo que a uno no le apetece, Aquí el otro día, recordad, cuando ha habido la sopa de pescado, hubo una manifestación de los niños en la puerta de la cocina, ¿verdad? Gritando, cantando y gritando cariñosamente: no queremos sopa de pescado, no queremos sopa de pescado, Bueno, creo que la mayor parte de las mamás saben algo de esto, no de la manifestación del otro día, sino de esto, de la manía que tienen los niños a la verdura, bueno, sí, pero tomaron sopa de pescado, Yo me fui al comedor y llegué a un acuerdo con ellos que resultó muy eficaz. Les dije: de acuerdo, si no queréis sopa de pescado, no la toméis, pero después hay salchichas que os gustan mucho, por tanto tampoco hay salchichas. O todo o nada. Se tomaron su sopa de pescado y se tomaron sus salchichas. Claro que son niños muy buenos, ¿verdad? Niños muy buenos, hijos de papás muy buenos, pero en todo caso hay que saber ponerse en su sitio, y vosotros tenéis que hacer esa labor educativa. Este punto de amar el primero es un punto especialmente sensible a eso, ¿vale? Siguiente punto: volver a empezar. Volver a empezar en la vida de familia es fundamental. Vale para todos, pero yo no quiero molestar a nadie ni ofender a nadie, pero os lo pido a las señoras que esto lo tengáis especialmente en cuenta, porque a las señoras os cuesta en general más que a los señores olvidar. No digo que os cueste más que a los señores perdonar, no, pero os cuesta más que a los señores olvidar. Decía un escritor que en esta vida, para ser feliz, hay que tener sentido del humor y mala memoria. Un sentido del humor, vale, ya está, y luego mala memoria, porque con esa memoria tan exquisita y privilegiada, extraordinaria y minuciosa que tenéis muchísimas señoras, pues es muy difícil ser feliz, Mira, hay que aprender a pasar la página. Ayer ya hubo una bronca tremenda, fue la de ayer, ya la de ayer, muchas veces me encuentro con personas, pues, generalmente señoras, que tienen motivos para estar enfadadas, porque las cosas son como son, ¿verdad? Bueno, al menos según me cuentan ellas, claro. Bueno, pero en todo caso, suponiendo que sea verdad, tienen motivos para estar enfadadas, ¿de acuerdo? Pero que te pases 3 días sin dirigir la palabra a tu marido, para que sepa él lo que vale un peine, pues es como un poquito excesivo, Bueno, hombre, algo hay que hacer para educar a los maridos, que también necesitan ser educados. Bueno, sobre todo cuando no les han educado las madres respectivas, ¿verdad? Vale. Pero o sea, hay que aprender a pasar las páginas, y hay que aprender a hablar, y ese es otro elemento que suele faltar en la vida de familia, la capacidad de hablar. Hay que dialogar, hay que hablar, que es lo contrario a gritar.
Hablar significa, como en la olla a presión, que tienes una espoleta, una espita por donde sale la presión. Eso es hablar. Si no estuviera esa espita, la olla reventaría. Eso es gritar. Para que la olla no reviente, que funcione la espita y que vaya saliendo el gas, el aire que hay dentro. Bueno, tú tienes que hablar. Habla en el momento oportuno, con calma, y di las cosas. Y di, mira, estáis abusando de mí, o me siento realmente que no me estáis ayudando, o estoy pasando este mal momento. No me refiero solo a la esposa, me refiero a todos. Hay que hablar. Y cuando se habla, hay que saber pasar la página y dar oportunidades, ¿no? De lo contrario, pues al final la vida se convierte en, como os he dicho esta mañana, en una especie de marcha con una bola de acero atada a un pie que va engrosando y va pesando cada vez más según van pasando los años. Esto no es absolutamente bueno para nadie. Bueno. Siguiente punto: perdonar y pedir perdón. Es lo mismo que os he dicho antes, pero ya con este matiz del perdón. Os decía esta mañana, ¿qué hay que hacer con los enemigos? ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Rezar por ellos, no hacerles el mal. Y os decía esos tres aspectos donde normalmente se hace el mal al enemigo: la crítica, la maledicencia y la calumnia. Y esto en la familia, y no solo en la familia mononuclear, es decir, la familia básica, papá, mamá, hijos, sino la familia más amplia. Esto es terrible, no me digáis que no. Lo de las críticas es una cosa terrible, y no digamos lo de los chismes, la palabra chisme es el equivalente vulgar a el pecado de la maledicencia. Estos chismes que circulan y que a veces son corregidos y aumentados y se convierten en burdas calumnias, esto es terrible. Hay que cuidar mucho esto, perdonar, de verdad, después de hablar, habla tranquilamente, di las cosas, no te las tragues, habla y después pasa la página y perdona, o pide perdón pues con franqueza, con humildad. También os comentaba el otro día que las señoras, que tenéis un gran sexto sentido, cuando el marido llega sin ton ni son y te regala un ramo de flores, y no digamos si te regala un diamante, y no es ni el cumpleaños, ni el aniversario, ni es Navidad, ni nada que se le parezca, la señora dice, me está engañando con otra y lo que quiere es disculparse, ¿no? Bueno, no sé si eso será verdad o no, pero ya las señoras os ponéis en lo peor, ¿no? Aquí hay gato encerrado porque esto no es normal, ¿no? Es una advertencia para los maridos, de que si no hay motivo no hagáis regalos porque se lo van a tomar a mal diciendo algo pasa aquí, algo pasa, algo raro pasa, ¿no? Bueno, tú tienes que aprender a pedir perdón explícitamente y luego tener detalles de petición de perdón, y también aguantar un poquito la penitencia de las consecuencias que ha tenido tu comportamiento, ¿no? No hace mucho una familia de la parroquia tenía un problema, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas que a veces suceden, y es que ella le había descubierto que él tenía con los SMS un intercambio, pues no era nada, pero tampoco era, en fin, un intercambio con una compañera de la oficina de frases cariñosas. Bueno, y ella se había puesto como una pantera de Java, ¿no? Bueno, y vinieron a mí los dos, en fin, bueno, él le dijo, pero no hay nada, ¿no? Y hombre, no, nada, lo que se dice nada, ¿no? Dirás que no hay todo, pero nada, lo que se dice nada, ¿no? Tampoco es verdad. Bueno, entonces él le pidió perdón, bueno, yo le dije a ella que le perdonara, que le diera una nueva oportunidad, cosa que a ella le costó, pero lo hizo, ¿no? Y le dije a ella, pero tienes que ponerle una penitencia. Y ella se quedó muy sorprendida. Dice, el padre me pide que le ponga una penitencia a mi marido. Concretamente le dije 1 mes durmiendo en el sofá. Oye, la penitencia podía haber sido peor. 1 mes en el sofá. ¿Cómo me manda usted que le ponga esa penitencia a mi marido? Dice, venga, porque tienes que educar a tu marido de que las cosas tienen un precio y de que él no puede estar mandando mensajitos a su secretaria impunemente. Una cosa es que tú rompas el matrimonio, ¿verdad? Tienes que poner una penitencia. Él está arrepentido. Tú le perdonas.
esto es lo que nos manda el Señor, ¿no? Pero es que cuando tú te vas a confesar no te ponen una penitencia, pues tú tienes que ponerle una penitencia. Un mes en el sofá no estuvo mal, ¿no? Dice, oye, ha estado un mes en el sofá, ¿eh? Yo no sé si al marido le gustó o no la penitencia, en fin, gracias a que intervine se evitó que se rompiera el matrimonio. Realmente me hubiera dolido mucho, porque son personas a las que quiero mucho, bueno, pero un poquito de penitencia también está bien, ¿no? Entonces, cuando te ponen una penitencia, tienes que aceptarla, ¿eh? Y, bueno, también dependerá de la gravedad de la situación. Efectivamente, mandarse mensajitos con la secretaria, pues aunque no haya ido a más, algo es, ¿no? Algo es. Pero otras veces se ve que no es para tanto y que, como he dicho antes, te pasas 3 días sin saludarle, sin dirigirle la palabra. Eso es muchísimo peor. Digo, mira, hemos pasado esto, hemos pasado la página, yo te sigo queriendo, no hay ningún problema, yo te he perdonado, pero un mes al sofá. No, si yo no te quito el saludo, yo te saludo exactamente igual, te sigo llamando cariño, todo lo que quiera, ¿no? Pero un mes al sofá. Un mes al sofá y te enteras. Y ahora, como te vuelve a ver con otro mensajito, te tragas el teléfono tú y se va a enterar la secretaria de quién manda en esta casa, ¿no? Bueno, eso no se lo dije yo, lo de que se tragara el teléfono, no se lo dije, no sé si lo hará, pero Dios quiera que no lo haga porque tendría una fuerte indigestión. Bueno, último punto de la caridad aplicada en la casa, importantísimo, ponte en el lugar del otro. No es fácil nunca, pero sinceramente yo creo que es más fácil, no es fácil nunca, pero es un poco más fácil para la mujer que para el hombre, porque nosotros los hombres somos de verdad brutos, también somos bastante vagos, pero de verdad es que somos más brutos, ¿no? Y nos cuesta mucho más trabajo entender a la mujer que lo que a la mujer le cuesta entender al hombre. Repito, no es fácil para ninguno, no es fácil. Pero yo creo que vosotras nos entendéis mejor, sobre todo nos manejáis mejor, tal, bueno, en fin. Lo ideal es que la mujer maneje al hombre, pero sin que se note demasiado, ¿no? Al hombre no nos importa que nos manejen, no suele importarnos. Lo que nos importa es que nos humillen, que es distinto, ¿no? Es decir, que nos manejen, pero sin que se note demasiado, que de sobra lo sabemos, pero sin que hagan un escarnio público del Manolo, ven aquí y ponte aquí, que te lo mando yo delante de todos. Y estas cosas, pues tenemos nuestro orgullo masculino, ¿verdad? Y nos duele muchísimo cuando te dan voces delante de la gente, ¿no? Y bueno, o sea, dámelas en casa, cariño, no te importa, en casa me das con el rodillo si tú quieres, pero así en público, ¿verdad? Como que me duele más, ¿no? Bueno, pero sí que es importante ponerse en el lugar del otro, porque tienes que querer al otro como el otro necesita ser querido, y para saber qué necesita el otro tienes que ponerte en su lugar. No es fácil, pero tienes que intentarlo, Y a veces te vas a encontrar con una persona que te dice, si yo te quiero, pero es que tú no me entiendes. Dice, hombre, es verdad, ¿no? Pero es que no hay quien te entienda, ¿no? No es que yo no te entienda, es que no hay quien te entienda, ¿no? Porque lo que tú quieres es que no tiene sentido, es absurdo lo que me estás pidiendo, ¿no? Bueno, otras veces, haciendo un esfuerzo sí que se puede entender, ¿verdad? No olvidéis aquella carta magnífica de San Pablo a los Corintios: la caridad todo lo cree, todo lo excusa, todo lo tolera, todo lo espera, no lleva en cuenta el mal, ¿verdad? Pues hombre, hay que aplicarlo. Habrá que aplicarlo en algunos momentos con ciertos límites, ¿no? Porque claro, decir todo lo cree y todo lo tolera, hombre, todo lo tolera, pues tampoco todo lo tolera, ¿no? Porque a ver, ¿qué vamos a tener que tolerar? Por ejemplo, en el hogar, las palizas, pues no, ¿verdad? Y bueno, pero sí, salvando estos casos extremos, hay que aplicarlo a la vida de familia, situándose siempre, repito, en el lugar del otro. Es más fácil esto hacerlo de los padres hacia los hijos, porque tenemos todos la experiencia de que alguna vez hemos sido jóvenes, ¿verdad? Y hemos pasado por la adolescencia, que es la etapa menos humana de la vida humana, Es decir, bueno, cuando estás con las hormonas tan revueltas que no te aguantas ni a ti mismo y desde luego no te aguantan los que te rodean, dice, bueno, ahí hay un adolescente que me está mirando con cara de odio, pero es que todos hemos sido adolescentes y sabemos que es así, ¿no? No digo que no sea una etapa humana, digo que es la menos humana de la vida humana, ¿no? Entonces los padres podemos comprender, ¿no? Porque hemos pasado por esa etapa, ¿verdad? Bueno, después, cuando ya nos hacemos mayores, podemos comprender también a los que son más mayores que nosotros, porque le sumamos algunos grados, ¿verdad? Y nos podemos hacer una idea. Bien, hasta aquí la aplicación a la vida de familia de los 7 puntos de la caridad. Os he dicho también esta mañana que la imitación de María nos lleva a buscar
¿Dónde está Cristo? Para acercarnos a darle a Cristo lo que Cristo necesita. Os he dicho, hay 6 presencias de Cristo, 6 presencias reales, solo una eucarística. Bueno, la presencia de Cristo en la Eucaristía no la encontramos obviamente en familia, pero sí podemos vivirla en familia, intentando ir en familia siempre que se pueda a misa, ¿verdad? Segunda presencia, la jerarquía, es decir, introducir el elemento obediencia en la familia, que es fundamental. La permisividad es un cáncer y vivimos épocas donde la permisividad, la falta del sentido del respeto, del sentido del deber, está minando no solo la educación, sino las futuras familias, porque se ha cargado la educación. El tercer punto, la palabra de Dios. Bueno, pues qué bien que se pudiera leer el Evangelio en familia. Por ejemplo, la palabra de vida. Imaginad los domingos o los lunes, la costumbre de por la noche, el domingo, leer la palabra de vida juntos. O el sábado por la noche, o el domingo a mediodía, porque a lo mejor no es fácil con los horarios que tienen unos o que tienen otros. Y mira, el domingo a mediodía cenamos o comemos toda la familia juntos, justo antes de lanzarnos sobre los aperitivos y sobre la palabra de vida. Son 5 minutos leerla, ¿no? O leer solamente el texto evangélico de ese domingo y el propósito, por ejemplo, ¿no? Es decir, introducir la palabra de Dios en familia. Recordad aquello famoso, antiguo, los mayores os acordaréis del padre Peyton, el rosario en familia, familia que reza unida permanece unida. Bueno, pues efectivamente, rezar juntos en familia es algo que une extraordinariamente a la familia y hacerlo de forma habitual y de forma especial cuando algún miembro de la familia está pasando por momentos difíciles. ¿Cuántas veces me habéis contado unos y otros que hijos que están alejados, cuando llega una dificultad, léase un examen o una enfermedad o tal, llaman a la mamá, llaman al papá, oye mamá, reza por mí que tengo un examen? Yo lo hago con mucho gusto, pero ¿por qué no rezas por ti? Que yo lo hago, pero ¿por qué no? No, tú reza, que lo sabes hacer mejor y a ti Dios te escucha más. Es decir, bueno, está bien, eso es algo, ¿verdad? Sí, es algo, pero introduce también tú a tu hijo en una vida de oración. Bueno, después, la presencia de Cristo en el hermano, como os he dicho, de una forma especial en el que sufre, de una forma especial en el que más necesita tu ayuda. ¿Quién es el que más necesita tu ayuda en la familia? Puede ser el enfermo, el anciano, pero puede ser también el más débil. Cuídale más. Puede ser aquel que en este momento está más atontado. Cuídale más. Que venza el bien al mal. Dale más atención, dale más cariño, dale más cuidado. Que el que no se lo merezca no te separe de él. No se lo merece, está impertinente, está así, bueno, pues ahí hay una presencia de un Cristo necesitado, lo mismo que si vieras a un pobre, a un mendigo, a un enfermo en la calle, hay una presencia de Cristo necesitado que lo que está es pidiéndote un poco más de tiempo o pidiéndote un poco de misericordia, pidiéndote un poco de cariño. No olvidéis lo que os decía también del elemento corredentor cuando os hablaba de la virtud de la esperanza. Tenéis un problema, tenéis un tesoro. A veces ese problema os lo provoca un miembro de la familia. Aprovéchalo precisamente para ofrecérselo al Señor por ese miembro de la familia que os está haciendo sufrir. Os hace sufrir, que eso que os está proporcionando, que es sufrimiento, se convierta en algo que se vuelve a favor de él, no contra él, pidiéndole a Dios que eso le ayude a cambiar. Vosotros aceptáis el sufrimiento y le pedís a Dios que eso le ayude a cambiar, que le convierta, que le mejore, que le ayude a darse cuenta de lo que está haciendo mal. Bueno, la quinta presencia del Señor, la conciencia. Bueno, pues tener tú la conciencia recta en todo lo que hace referencia a la vida de la familia, a las relaciones sexuales en la familia, al elemento monetario en la familia, a los gastos, por ejemplo, en familia, en fin, bueno, tener una conciencia recta y no una manga ancha que te permita hacer lo que a ti te da la gana o lo que a uno de los miembros de tu familia le da la gana, ¿verdad? Último punto, la unidad, la presencia del Señor en medio de los discípulos, que yo creo que es la presencia por excelencia en la familia. No
es posible prácticamente en ningún caso tener la Eucaristía en el hogar. Hay excepciones, hay que la Iglesia permite a determinadas familias tener la Eucaristía en el hogar, eso no suele ser posible, pero siempre podéis tener al Señor espiritualmente presente en medio de vosotros. Y vuestra familia es una iglesia doméstica, donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. 2 o más, una familia. Y de hecho las primeras comunidades cristianas eran familias que se convertían, se bautizaban y allí estaba presente el Señor en medio de ellos. Ahora, para que el Señor siga estando presente, tiene que seguir estando el amor. Cuando tú te enfadas, cuando tú pierdes los nervios o eres un egoísta, estás expulsando al Señor de tu hogar, estás rompiendo la unidad. Y cuando expulsas al Señor de tu hogar, estás haciendo de tu hogar no un cielo, sino un infierno, porque el infierno es el sitio donde no está Dios. Por lo tanto, expulsando a Cristo de tu hogar, tú estás transformando un sitio donde debía estar Cristo, el cielo, lo estás transformando en un sitio donde no está Cristo, es decir, el infierno. Y eso a veces incluso se dice con un lenguaje vulgar: esta casa es un infierno, esta convivencia es un infierno. Aquí no hay quien viva, no me refiero a la serie de la televisión. Aquí no hay quien viva. Esta casa es un infierno. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay unidad. ¿Qué os parecería si en mitad de una Eucaristía el sacerdote despreciara, no tratara bien las especies ya consagradas? Diríais, es un sacrilegio. ¿O qué os parecería si no tratara con el debido respeto al Señor que está en el sagrario? Diríais, es un sacrilegio. Bueno, pues vosotros, que sois los sacerdotes de vuestra familia, estáis cometiendo, entre comillas, un sacrilegio cuando rompéis por vuestro egoísmo o por vuestra impaciencia o por lo que sea, rompéis ese clima de amor recíproco, de unidad, y por lo tanto expulsáis a Cristo de vuestro hogar. Él ya no está presente allí porque ya no hay amor, ya no hay unidad, y transformáis un sitio donde Cristo quiere habitar, y por lo tanto un sitio donde se puede vivir como en el cielo, en un sitio donde Cristo ya no está y donde se vive como se vive donde no está Dios, es decir, en el infierno. Esta casa es un infierno. Por lo tanto, si Cristo está presente donde 2 o más están unidos en su nombre, tenéis que hacer todo lo posible por mantener la unidad en la familia. La unidad en la familia tiene unos límites, por supuesto, pero hay una norma que nosotros, a mi vez, aprendí de los focolarinos, que yo os he transmitido y que os recuerdo en este momento, que para nosotros ha sido siempre una norma muy útil. Para mantener la unidad hay que aprender a ceder. Vale más ceder que romper. Pero ceder, ¿hasta cuándo? Claro, porque esa es otra cuestión. Siempre, no. Ceder en lo que no sea esencial. En lo esencial no se puede ceder. Por eso la norma que daba Chiara Lubich a los focolarinos es muy sensata. Vale más lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. No decía ella lo imperfecto. Lo imperfecto es el pecado. Decía lo menos perfecto. Y muchísimas veces, pero la inmensa mayoría de las veces, prácticamente todas las veces, las broncas en la familia no se hacen por cosas esenciales, sino por cosas pues que no son para tanto. Dice, oye, pues mira, de verdad, que lo que vale es la caridad. Dice, sí, pues mira, cariño, como tú quieras, pues si es que me da lo mismo, ¿no? Si es que me da igual. Bueno, ay, es que te da todo lo mismo. Pues sí, la verdad, lo que yo quiero de verdad es que tú estés contenta, ¿no? Que no estés enfadada, que te gusta así, pues lo hacemos así. Ahora, lógicamente, en todo aquello que no sea esencial, pero en lo esencial, no, ahí no hay que ceder, no podemos caer por mantener la paz en el hogar en aceptar lo que es imperfecto, por tanto lo que es pecado, pero en todo lo demás, ojalá por supuesto que eso lo hicieran los dos, ¿verdad? Que fuera amor recíproco, yo cedo, tú cedes. Yo cedo un poco, tú cedes un poco. Yo cedo hoy, tú cedes mañana. Yo cedo en esto, tú cedes en lo otro. Eso sería lo ideal. Pero si no, dice, ¿pero qué más da? Si es que lo importante es que no haya broncas.
Si es que lo importante es que haya paz en casa. ¿Qué más da si esto se hace así o esto se hace de la otra manera? Si es que me da igual, es que no quiero armar una pelea por una nimiedad. Repito, hay cosas esenciales en las cuales hay que saber plantarse. Y existen estas cosas esenciales. Cómo se tiene que educar a los hijos, qué tipo de vida, por ejemplo, de vida en la economía se tiene que llevar en la casa. Bueno, hay cosas que son esenciales. El aspecto de la educación, no solamente el colegio, etcétera, sino de la educación religiosa de los hijos. Bueno, cosas que son esenciales y otras. Pero otras cosas que me da lo mismo, si es que me da lo mismo. Yo estoy dispuesto a ceder. Ojalá que el otro también estuviera dispuesto a ceder, pero al menos haz tú tu parte, que por ti no quede, que por ti, por culpa tuya, el Señor no sea expulsado de tu hogar. Que el otro pues, siempre se sale con la suya, ¿qué tal? Y dice, bueno, mientras no se salga con la suya en las cosas esenciales, es que todo lo demás me da igual. Es que de verdad me da lo mismo, ¿no? Yo pienso que además eso, en la medida en que van pasando los años, ¿no?, uno se vuelve cada vez un poquito más pasota, ¿no? Un poquito más indiferente. Dicen, en lo esencial no pienso ceder un milímetro. En todo lo demás, mira, lo que no quiero son broncas, ni problemas, ni disgustos, que ya tengo bastantes. Que exista la armonía en el hogar, la paz en el hogar, mira, a costa de saber ceder, por supuesto, y a costa de saber perdonar, por supuesto. Pero hoy, ¿cuántos matrimonios no se están rompiendo precisamente por lo contrario? Porque nadie cede. Porque por nimiedades y tonterías se montan unas broncas, unos problemas. Te digo, pero ¿cómo puedes estar enfadado por esto? ¿Pero no te das cuenta de que es una bobada? Dice, pero es que ya estoy cansado de tener que ceder siempre. Esta es una frase que yo oigo continuamente. Estoy cansado de tener que ceder siempre. Dice, hombre, pues efectivamente es una pena que tú tengas que ceder siempre. Pero justo cuando oyes al otro, a la otra parte, opina lo mismo. Qué curioso, él opina exactamente igual. No, ¿cómo que tú cedes siempre? Soy yo el que cedo siempre, siempre se hace lo que tú quieres, ¿no? Les oyes por un lado a uno, por otro lado al otro, y están diciendo lo mismo, con lo cual alguna equivocación habrá en uno, en el otro o en ambos. Por lo tanto, nosotros queremos vivir el amor, queremos vivir como cristianos, queremos vivir en la caridad por Cristo y por agradecimiento a Cristo. Tenemos una forma concreta de aplicar estos 7 puntos que os he dicho. Queremos descubrir dónde está Cristo para servirle. Hay 6 presencias de Cristo. Apliquémosla a la vida de familia, todas y cada una, sabiendo que en cada una el Señor nos está pidiendo una cosa distinta, un tipo de amor diferente. De una manera particular, la presencia de Cristo en medio de los discípulos. Haced de vuestro hogar una iglesia. Haced de vuestro hogar un sagrario donde esté el Señor. No sacramentalmente, no eucarísticamente, pero sí con una auténtica presencia del Señor. ¿Que hay que pagar el precio de saber ceder? Pues ojalá que ambos cedan, eso es lo ideal, ¿verdad? Ojalá, pero al menos que por tu parte no quede y que por tu parte no se rompa la unidad y que por culpa tuya el Señor no se vea expulsado de tu casa donde tiene que reinar. Hacemos un momento de oración en silencio. Dentro de este repaso a las virtudes de María, como quiero dejar la tercera virtud teologal para mañana, porque 2 virtudes teologales en una mañana me parecían excesivo, ¿verdad? Mañana hablaremos de la caridad. Hoy quiero hablaros de una de las virtudes más típicas de la Virgen, que es la humildad. Hasta tal punto de que San Luis María Griñón de Montfort llegó a decir que Dios se fijó en María por su castidad, pero que se encarnó en ella por su humildad. Siempre hemos visto a María como un modelo de humildad. La humildad no es una virtud fácil, no sé si hay alguna virtud que sea fácil, pero bueno, en todo caso la humildad desde luego no lo es, ¿no?
y tiene además como muchas manifestaciones de antihumildad, de manifestaciones de soberbia, algunas que a lo mejor no serían propiamente manifestaciones de soberbia y que están ligadas al carácter, ¿verdad? Y otras que sí que lo son. Vamos a ver la humildad de María y cómo tenemos nosotros que intentar vivir la humildad de María, con 7 puntos para practicar la virtud de la humildad. Primero, la humildad, primero la definición de humildad. Humildad es una definición que es de Santa Teresa. Humildad es andar en verdad, decía la santa, andar en verdad. Por lo tanto, la humildad sería situarse correcta y justamente delante de Dios o delante de los hombres. Eso sería la humildad, situarse correcta y justamente delante de Dios y delante de los hombres. Por tanto, no sería humildad adoptar una situación o aceptar una situación que fuera incorrecta, que fuera injusta. O sea, humildad no es sumisión. No es, por ejemplo, sumisión de la esposa al marido, por ejemplo, o al revés, ¿verdad? Humildad no es sumisión del obrero al patrono aceptando situaciones de injusticia. Bueno, no. Humildad es verdad, es situarse correcta y justamente delante de Dios y delante de los hombres. Humildes para con Dios, por lo tanto, sería situarse delante de Dios como en lo que en realidad somos, las criaturas de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, hijos, no lo olvidéis, adoptivos, hijos que hemos sido hechos hijos sin mérito propio por pura gracia de Dios. Por lo tanto, un aspecto de la humildad para con Dios sería el reconocimiento del papel de Dios en nuestra vida, el reconocimiento de nuestros deberes para con Dios y el cumplimiento de esos deberes con normalidad, sin considerar que por el hecho de estar cumpliendo esos deberes, Dios nos debe a nosotros algo o nos tiene que dar las gracias Dios, ¿no? Cuando cumplo lo que está mandado, no estoy haciendo nada especial, aunque quizá otros no lo hagan, ¿verdad? Y pueda tener yo la impresión de que soy especial, de que soy extraordinario, porque hago lo que otros no hacen, pero en realidad no estoy haciendo más que cumplir con mi obligación. Otro aspecto de la humildad para con Dios es ser consciente de que sin Dios no podemos hacer el bien, que por lo tanto el bien que hacemos se lo debemos a Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, no podemos hacer el nada bueno, quiero decir, el mal sí que lo podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, hasta cierto punto es verdad una frase que, yo no sabría decir de quién es exactamente, la he leído en Bernanos, en el diario de un cura rural, un precioso libro que os recomiendo a todos, que son esos libros buenos que deberían de estar en la biblioteca de todo católico, pero que son ya hoy dificilísimos de encontrar. Y que quizá esta frase a lo mejor está un poco teñida de jansenismo, no lo sé, pero la de todo es gracia. Bueno, yo no sé si todo es gracia, pero desde luego casi todo es gracia. Es decir, la gracia necesita la colaboración del hombre, ¿no? Si no, nos veríamos a nosotros mismos como meras marionetas movidas por Dios. No es así. La gracia de Dios necesita que el hombre acepte y secunde esa gracia, sin la cual, sin esa colaboración del hombre, no podemos tampoco hacer el bien. Pero casi todo es gracia. Y nosotros tenemos que tener esa impresión. Yo creo que en ese sentido María nos da una lección de la verdadera humildad cuando en el Magnificat ella dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, el Señor ha hecho obras grandes en mí. No dice el Señor ha hecho pequeñeces, no, pequeñeces no. El Señor ha hecho obras grandes, pero es el Señor quien ha hecho las obras grandes. Una de las manifestaciones de practicar ese tipo de humildad de María es cuando nosotros en nuestras reuniones de las escuelas de agradecimiento ponemos en común las experiencias positivas que hemos hecho, no para ufanarnos de ellas, para decir que somos estupendos, sino diciendo con humildad, con verdadera humildad, que es el Señor quien las ha hecho y que sin Dios no podríamos haber hecho eso.
No se trata, por lo tanto, de decir esto no tiene mérito, sino de decir esto tiene mérito, esto es una obra grande o medianamente grande, pero es el Señor el que las ha hecho en mí, y sin Él yo no podría haber hecho nada. Bien, estos son dos aspectos de la humildad para con Dios. Ahora, me preocupa, me parece más difícil y por eso hay que afinar un poco más la humildad para con los hombres. Para con Dios debería de estar claro: soy su criatura, soy su siervo, acudo a Él necesitando su ayuda, sin Él no puedo hacer el bien, tengo obligaciones para con Él, y cuando cumplo esas obligaciones para con Él, las obligaciones de la gratitud, no estoy haciendo nada extraordinario y no tengo que pensar que Dios me debe a mí favores. Soy yo el que le debe todo a Dios. Tanto actitud de humildad para con Dios, relacionada también con la fe. Acepto el misterio, acepto no entender, yo soy una criatura de Dios, no puedo pretender meter a Dios en mi cabeza, tengo que aceptar que tantas cosas en la vida no las entiendo porque Dios es Dios y yo no soy Dios. Bien, ahora, ¿cómo vivir, cómo practicar la humildad para con el prójimo? Volvamos a la definición: situarme justa y correctamente delante, lo mismo que he dicho de Dios, diciendo yo soy una criatura de Dios, lo mismo delante del prójimo. El prójimo no es Dios, por tanto yo no me sitúo delante de mi prójimo lo mismo que delante de Dios. Delante de Dios yo me sitúo como un inferior ante su superior. Delante de mi prójimo yo no me sitúo como un inferior ante su superior, aunque, por ejemplo, desde la perspectiva laboral yo pueda ser un inferior en el sentido de que tengo un jefe, pero no soy un inferior en cuanto que dignidad. Desde la perspectiva familiar, como veré esta tarde, un hijo puede ser un inferior delante de su padre, pero no en cuanto a su dignidad. Tiene la misma dignidad, la dignidad de ser todos nosotros hijos adoptivos de Dios, o criaturas de Dios, o ciudadanos, o en fin, desde distintas perspectivas lo podemos contemplar. Por tanto, yo no me sitúo, porque quiero vivir la humildad, como un inferior, como un siervo, como alguien sin derechos delante de otra persona. Yo me sitúo delante de Dios como una criatura y como un hijo adoptivo suyo, pero delante de mi prójimo me sitúo como un igual. Sin embargo, esta situación correcta y justa, no como un superior tampoco, sino como un igual, que es lo que soy. Esta situación correcta y justa, por supuesto, va a permitir que yo defienda en determinados momentos mi dignidad, y que pueda decir: mira, esto no lo voy a aceptar, no puedo pasar por aquí, como os hablaba ayer en las situaciones de ruptura familiar. Yo tengo unos derechos y sobre todo tengo una dignidad, y no puedo aceptar determinadas circunstancias que están yendo contra mi dignidad o a veces poniendo en peligro mi vida, ¿no? Esta mañana sabíamos que ayer mataron a otra mujer, antes de ayer a otra, ¿no? Es decir, es que es prácticamente cada día. La Iglesia no dice a la mujer: tienes que aguantar carros y carretas, y tienes que aguantar humillaciones, y tienes que aguantar la violencia. No se lo dice eso la Iglesia a la mujer, ¿no? Ni mucho menos. Tampoco se lo dice al hombre. A ver, la Iglesia no le dice al obrero: tienes que aguantar el que no te paguen, tienes que aguantar el que te maltraten, tienes que aguantar el que te humillen. La Iglesia no ha dicho eso nunca, ¿no? Por tanto, la Iglesia te dice: tú tienes una dignidad, tienes unos derechos, y eso puedes, y en algunos casos debes defenderlos. Vale. Ahora, desde esta perspectiva, ¿cómo vivir la virtud de la humildad? Cuando, insisto, la virtud de la humildad con respecto al prójimo no consiste en situarme de bayeta para que mi prójimo, sea en mi casa o sea en mi trabajo, se limpie los pies en mí. ¿Cómo vivir la virtud de la humildad? He preparado estos 7 puntos. No sé si estos 7 puntos son todos los que hay que preparar, y desde luego el orden no tiene por qué ser de mayor a menor. 7 puntos. Primero, repito, ahora ya estoy viendo la virtud de la humildad con respecto a mi prójimo. Primero, cumplir mis propios deberes. Por ahí es por donde hay que empezar. Si he dicho que tenemos deberes para con Dios, también tenemos deberes para con nuestro prójimo, y es por ahí por donde hay que empezar. Y si yo no cumplo mis deberes, yo no solamente estoy haciendo una injusticia
sino que estoy dejando de ser humilde. Si ser humilde es situarme con justicia delante de mi prójimo, el primer acto de justicia que yo tengo que darle a mi prójimo es cumplir con mis obligaciones familiares, con mis obligaciones para con la Iglesia, con mis obligaciones en mi empresa, sean las obligaciones del jefe o sean las obligaciones del empleado. Por lo tanto, cumplir con mis deberes sin sentirme por eso una persona especial. Estoy cumpliendo con mis deberes, estoy cumpliendo con mis obligaciones y me tengo que examinar. O dicho de otra forma, ¿estoy dando los mínimos? ¿Estoy haciendo aquello que tienen derecho a esperar de mí, sean los míos de mi casa, sean mis amigos o sean los profesionales que trabajan conmigo y que si yo no cumplo tienen que cargar ellos con la parte de trabajo que yo no hago, o sean los responsables de la empresa en la que trabajo? Tengo que cumplir con mis deberes. Este es el primer punto para llevar una vida humilde, y muchas veces el incumplimiento de esos deberes genera una serie de consecuencias que van a trastocar las relaciones, bien sean familiares o bien sean laborales o sociales. Primer punto, por lo tanto, para vivir la humildad, para situarme con justicia delante de Dios y delante de mi prójimo, cumplir con mis obligaciones, cumplir con mis deberes, sin darle a eso una importancia que no tiene. Es lo normal, es lo normal. Mirad, cuando hacemos el bien, cuando cumplimos con nuestros deberes, cuando al cumplir con nuestros deberes nos estamos nosotros mismos considerando a veces superiores porque otros no los cumplen, o cuando al cumplir con nuestros deberes recibimos aplauso o recibimos elogios, ¿verdad? Es como si tuviéramos un globo que se va hinchando. Si encima se hincha y no cumplimos con nuestros deberes, ya es patología pura. Pero cuando cumples con tus deberes, cuando haces las cosas bien, el globo se hincha, ¿verdad? Pues tienes que deshinchar el globo de vez en cuando, ¿verdad? Porque entre otras cosas, hay una frase que se cumple siempre de la humildad: no hay que buscarla porque viene sola. O sea, si tú no desinflas el globo, te lo van a desinflar, y te lo van a desinflar y te va a doler más. Así que desínflate tú mismo el globo diciendo: esto es lo normal, esto es lo normal. Lo que estoy haciendo no es nada extraordinario. Puede ser que haya cosas que estemos haciendo que sí son extraordinarias, ¿verdad? Pero estoy hablando y refiriéndome a las cosas normales. Esto es lo normal. Estoy trabajando mucho, hay que ver, sí es verdad. Y la persona que está con este calor enorme, trabajando de albañil, soportando el peso de la jornada, eso es durísimo. Y los que están en los barcos con la pesca, a veces en pleno invierno, en medio de las tormentas incomodísimas, y los que están trabajando en las minas, ¿no? Oye, yo tengo un trabajo, sí, pero mire usted, vamos a poner las cosas en su sitio. Esto es lo normal. No te infles tanto, y si te inflan, y tú mismo sé el primero, sin necesidad de decirle nada a nadie, sino diciéndotelo tú a ti mismo: mira, esto es lo normal, esto no es para tanto. Porque de lo contrario, detrás de esta hinchazón, aparte de que puedas sentirte un poco incómodo, ¿verdad? Detrás de esta hinchazón viene inevitablemente, de una forma casi, vamos, que esto es el A, el B y el C, viene inevitablemente el complejo de mártir. Qué bueno soy y qué poquito me lo reconocen. Y hay que ver qué víctima soy y qué víctima soy. Aparece el victimismo, qué víctima soy, que puede ser que tengas algo de razón o mucha razón, pero a lo mejor no tienes tanta razón, y quizá estás esperando que los demás te den cosas que los demás no lo ven como tú lo estás viendo. Los demás ven que lo que estás haciendo, pues sí, tiene su mérito, pero que es lo normal, y que ellos también están haciendo las cosas que tienen que hacer, y tú valoras extraordinariamente lo que tú estás haciendo y no te estás fijando en el mérito que tienen lo que están haciendo los demás. Por tanto, primer punto, cumple con tus deberes y no le des tanta importancia a cumplir con tu deber. Usted es lo normal. Y otro que están haciendo su parte, y probablemente una parte más dura que la que estás haciendo tú. Segundo punto, y de cara a ti y de cara al prójimo, atribúyele a Dios los méritos. De cara a ti, dítelo a ti mismo.
esto que estoy haciendo sin Dios no sería capaz de hacerlo. En realidad, yo tengo una parte de mérito, ¿verdad? Y tengo una parte de responsabilidad y, bueno, sí, efectivamente, y de que si no fuera por el esfuerzo y por el trabajo, etcétera, esto no saldría adelante, ¿de acuerdo? Pero Dios tiene la inmensa mayoría del mérito. Dítelo a ti mismo, en cualquier caso, pero sobre todo cuando los demás te dicen algo, mira, díselo a ellos y dítelo a ti. Mira, yo sé perfectamente que sin Dios yo no podría hacer esto. Y que por lo tanto, aunque yo tenga una parte de mérito, el mérito sobre todo lo tiene Dios. Esto va a pincharte, insisto, el globo, y va a impedir o a evitar que te lo tengan que pinchar otros. Y a veces es Dios el que les manda a los otros que te lo pinchen por tu propia salud. Tercer punto para vivir la humildad con respecto a Dios, con respecto al prójimo. Pedir sin exigir. Nos cuesta mucho este punto. Dicen que sobre todo los españoles no sabemos hacerlo. No sabemos pedir sin exigir. ¿Cuándo hay que exigir y cuándo hay que pedir? Aparte de que en el tono ya hay una diferencia, se exigen los derechos, se piden los favores. Y nosotros normalmente exigimos favores a Dios. Os he dicho antes, ¿qué tenemos derecho a esperar? Que nos ayude, pero no que haga milagros. ¿Y cuándo estamos exigiendo y no pidiendo? Cuando nos enfadamos por el hecho de que no nos han dado una cosa a la cual no teníamos derecho. He rezado y esta persona se ha muerto. Bueno, tú has estado pidiendo. No tenías derecho a que esa persona viviera. He rezado y no me he curado. He rezado y no he venido a un trabajo. Bueno, es que tú estabas pidiendo, no tienes derecho, por lo tanto, a enfadarte. Porque una cosa es pedir un favor, que si no te lo dan, no tienes por qué enfadarte. Y si te lo dan, por supuesto, tienes que agradecerlo. Pero no tienes por qué enfadarte si no te lo dan. Y nosotros, en cambio, con mucha frecuencia, con respecto a Dios y con respecto al prójimo, no pedimos, sino que exigimos. Y yo creo que en eso todos tenemos experiencia de cómo nos han tratado los demás, ¿no? De cómo, habiéndonos pedido un favor, algo que no tenían derecho, y nosotros, por lo que sea, no se lo hemos dado porque no hemos podido o porque no hemos creído conveniente hacerlo. Esa persona se ha enfadado con nosotros. Y también tenemos, creo, todos experiencia de cómo, habiendo hecho un favor a una persona durante un tiempo, después no hemos podido seguir haciendo ese favor, y cuando hemos dejado de hacerlo, esa persona no solamente no nos ha agradecido el favor que durante un tiempo le hemos hecho, sino que se ha enfadado con nosotros, nos ha retirado la palabra o ha tomado una actitud agresiva y de venganza cuando le hemos dejado de hacer ese favor, porque ya no podíamos seguir haciéndolo, ¿no? Todo lo que hemos hecho no ha sido tenido en cuenta, porque no había la percepción por parte de esa persona de que no tenía derecho a eso que pedía. O sea, tú puedes enfadarte, no sé si debes enfadarte, pero puedes enfadarte o puedes protestar si un derecho no te lo dan, pero no si un favor no te lo dan. Y eso, repito, que tenemos todos la experiencia de cuando los demás nos están tratando así a nosotros, quizá no tenemos la experiencia de cuando nosotros estamos así tratando a los demás, y no nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro comportamiento con los demás no es un comportamiento justo y por lo tanto no es un comportamiento humilde. Os repito, humildad tenéis que traducirlo como sinónimo de justicia. Si tú no estás siendo justo con el otro, no estás siendo humilde con el otro. Estás exigiendo cosas que no tienes derecho a exigir. Puedes pedirlas, debes pedirlas, pero si no te las dan, no tienes por qué enfadarte. O si habiéndotelas dado una temporada ya no te las dan, por lo que sea, no tienes por qué enfadarte. Hace unos días me comentaba una de vosotras, ¿no?, el problema con una hermana, ¿no? Le ha acogido en su casa, la ha tenido en su casa una temporada, ahora tiene que decirle que se vaya, se enfada. Pero te han hecho un favor, no tenías derecho, te han hecho un favor. Ahora,
por lo que sea, por el bien familiar, tienes que decirte aquí tienes que marcharte, ya te enfadas. No, perdóname, tú podrías enfadarte si te echan de tu casa, deberías enfadarte, podrías enfadarte que te echan de tu casa, pero si te han tenido acogido una temporada, no tienes por qué enfadarte, ¿no? Esta situación yo la padezco con mucha frecuencia, por ejemplo, con los seminaristas, ¿no? Hace unos días venía un chico que se había marchado, me pedía dinero, ¿no? Bueno, yo le hice una caridad de darle 100 euros más, porque estaba en una situación difícil, ¿no? Iba a dormir en la calle, ¿qué tal? Bueno, el muchacho no se enfadó, bueno, menos mal, ¿no? Pero si yo le hubiera dicho, no te puedo dar nada, porque ya te fuiste de aquí, te marchaste, tuviste tu vida, ahora vuelves, no, yo no te puedo dar nada, no voy a darte nada, él no tiene derecho. No, me pide un favor, no está reclamando un derecho. Creo que nosotros tenemos que cuidar mucho este punto con Dios y con el prójimo. Pedir sí, exigir solamente los derechos. No podemos exigir los favores. Cuando exigimos favores estamos pecando contra la justicia y por lo tanto estamos pecando contra la humildad. El cuarto punto: aceptar las críticas. Y esto es una cosa que nos cuesta mucho a todos, aunque naturalmente a unas personas les cuesta más que a otras. Aceptar las críticas no significa aceptarlas sin más, pero sí significa que delante de una crítica tenemos que hacer un momento de escucha humilde, de acogida humilde. ¿Qué parte de razón tiene esa crítica? Y quitar la forma o el momento. Quizá la forma en que te han hecho la crítica no es la adecuada, quizá el momento no era el más oportuno. Y bueno, ahora haz un momento de silencio y escucha el eco que esa crítica tiene en tu interior. Si te parece que tiene un 90% de razón, acoge ese 90%. Si tiene solo un 10% de razón, acoge el 10%. Pero un gesto de humildad y una forma de vivir la humildad es, de momento, escucha esa crítica. Escúchala. Escucha la respuesta que tu corazón da a esa crítica con honestidad. Recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a trabajar en periodismo con José Luis Martín Descalzo, me decía, mira, nuestra profesión es una profesión que tiene muchos elementos hermosos, pero también algunas cosas que son muy difíciles. Y una de ellas es que es inevitable que lo que escribes no guste a todo el mundo. Es muy difícil que lo que tú escribes guste siempre a todos. Por lo tanto, tú vas a recibir críticas. Así que prepárate para recibir críticas. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es escucharlas, ver, me decía él, qué respuesta encuentras en tu interior a esas críticas, acoger la parte que te parezca que tienen razón con humildad y el resto no darle importancia y dejarlo pasar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Te están criticando. A lo mejor no tienen nada de razón. A lo mejor tienen un 10% de razón, a lo mejor tienen un 90% de razón o un 100% de razón, pero no lo rechaces sin más. Estate tranquilo, porque detrás de esa crítica pues puede haber una oportunidad para que tú cambies y para que tú mejores. No significa que, aunque te hayas equivocado, lo hayas hecho deliberadamente. Tú eres un ser humano y has podido cometer una equivocación, pues porque eres un ser humano y no te has dado cuenta y al final pues tú estás ahí luchando por hacer las cosas del mejor modo posible. Oye, pero eres un ser humano, ¿no? Y por lo tanto te has equivocado, ¿no? Ya está. ¿Y qué pasa? Bueno, pues aprende para la próxima cómo tienes que hacer las cosas para no equivocarte. Y luego, igual, por ejemplo, las cosas que están relacionadas con el carácter. Muchas veces pensamos que todo lo relacionado con el carácter son pecados. No, un defecto no es necesariamente un pecado. Para que haya un pecado, como sabéis, tiene que haber 3 condiciones, tanto si es un pecado leve como un pecado grave. Primero tiene que haber materia.
materia grave para pecado grave, materia leve para pecado leve, ¿verdad? O para pecado venial. Segundo, tiene que haber conciencia. Tienes que saber que eso es pecado. Y tercero, tiene que haber voluntad. Tienes que tener libertad y voluntad para cometer ese pecado, ese acto que sabes que es pecado. Bueno, las cosas ligadas al carácter no siempre son pecado, en el sentido de que a veces, antes de que puedas controlar la cosa, ya lo has hecho. No ha pasado por tu capacidad de decidir. Es tan automático que ya has dicho una palabra que no tenías que haber dicho. O has tenido un gesto de impaciencia o de violencia que no tenías que haber tenido. Bueno, no es quizá un pecado, pero sí es un defecto. Y por lo tanto, cuando te dicen esto está mal o ha sobrado mal, dice, bueno, es que yo no lo he podido evitar. Probablemente no será un pecado, pero sí que es un defecto. Por lo tanto, tienes que trabajar con eso. En cambio, si tú te dedicas a echar balones fuera permanentemente, a decir, es que yo soy así, como soy así me tienen que aceptar así, es una pena, porque no sé si tendrás o no tendrás pecado, pero toda la vida vas a estar con ese problema, con ese defecto, sin corregirte nunca, ¿no? En cambio, cuando tú acoges lo que te dicen, mira, que te lo dice uno, que te lo dice otro, que te lo dice otro, quizá ellos no vean desde fuera lo que tú ves desde dentro, unas circunstancias, un cansancio, un abuso por parte de los demás que te tiene en esa situación de agotamiento o de experimentar la injusticia, pero a lo mejor tú no estás viendo lo que sí que están viendo los demás, ¿verdad? Pues que llevas una temporada que saltas por cualquier cosa, que no hay quien te aguante, etcétera, ¿no? Por lo tanto, delante de las críticas, una pausa, no un impermeable o un ping-pong que las rechaza automáticamente. Delante de las críticas, una pausa. Con humildad, acógelas y rechaza todo aquello que no te parece justo de esa crítica, pero quédate con aquello que sí que te parece justo, porque si no, no podrás cambiar o no podrás mejorar nunca. Siguiente punto: ser capaces de pedir perdón. Es un gesto de humildad, pero es un gesto de humildad que enaltece y engrandece a quien lo hace. Cuando una persona pide perdón, está mostrando lo mejor de sí mismo. Me he equivocado, lo siento, me he equivocado. Te estás humillando y a la vez te estás enalteciendo. El que se humilla será enaltecido. Y cuando nosotros, en cambio, no aceptamos eso, no queremos hacer ese acto de humildad de pedir perdón, en el fondo es cuando nos estamos hundiendo más. Claro, hay veces en que esa petición de perdón es ofensiva. Por ejemplo, decimos, no, yo sí te pido perdón, pero intentad suprimir esa forma del lenguaje. El pero, por lo menos en castellano, el pero significa siempre que todo lo anterior no le damos importancia y que lo que le damos importancia es a lo que vamos a colocar detrás del pero. No, sí, fulanito es una buena persona, pero, y ahí es donde de verdad queremos poner el acento. Lo otro es una mera coartada de tipo educativo, de cortesía, ¿no? No, yo te pido perdón, no, sí, yo te pido perdón, que si tengo que pedirte perdón te lo pido, te lo pido, pero te voy a decir que tú eres, ¿no? Mira, no, si tú tienes que pedir perdón, pide perdón, ya está. Y otro día le cuentas lo que viene detrás del pero, déjalo para dentro de una hora. Y ahora pide simplemente perdón, vengo a pedirte disculpas, ¿no? Sin más. Pero quiero que entiendas que tú también me habías puesto a mí muy nervioso. Bueno, no, eso cuentas el otro día. Ahora simplemente vengo a pedirte disculpas, vengo a pedirte perdón. Me he pasado, ya está, me he pasado, listo. Y este gesto de pedir perdón normalmente, también depende de con quién estés tratando, pero normalmente tiene un efecto pacificador extraordinario. Es muy difícil que la otra persona, salvo que sea pues, una persona enferma o una persona realmente mala, delante de un gesto de humildad no reaccione de buena manera. Algunos no lo hacen, pero es muy difícil. Es decir, cuando una persona se humilla, en general
suele ser inmediatamente ensalzada. Y tú llegas a una persona y dices, perdóname, lo siento. Inmediatamente la otra persona dice, pues de acuerdo, yo también tengo lo mío, ¿quién es el que no se equivoca alguna vez? Lo que sea, ¿no? Ahora, ¿cuándo tienes que pedir perdón? Claro, tengo que pedir perdón. Bueno, yo sé que si pido perdón, las cosas se resuelven. Pero es que no puedo pedir perdón. ¿Por qué? Porque no creo que haya obrado mal. Bueno, ¿cuándo tienes que pedir perdón? Cuando tu conciencia te está diciendo que has obrado mal. O sea, no debes de pedir perdón por cosas que tu conciencia te está diciendo que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Aunque el otro lo vea de otra manera. Tú tienes que pedir perdón por las cosas que tú crees y te das cuenta de que has hecho mal. A lo mejor no pides perdón o no debes de pedir perdón por lo que has hecho, pero sí debes de pedir perdón por la forma en que lo has hecho, ¿no? Que a lo mejor, mira, yo he hecho lo que tenía que hacer, pero reconozco que la forma pues no fue la adecuada, o el momento no fue el adecuado, ¿no? Pero claro, tampoco vas a ir a decirle a esa persona a la que has herido o que está herida, a decirle, mira, la forma pues no ha sido la adecuada, pero lo que te he dicho te lo tenía que decir. Entonces cállate porque es que es peor, ¿no? Pídele perdón y pídele perdón, y ya está, y si no, no se lo pidas. Luego hay formas también de pedir perdón. Una es la explícita, perdóname. También hay otras maneras de pedir perdón, ¿no? Que es una sonrisa, un gesto amable, ¿no? Bueno, a veces las señoras sospecháis mucho de esas formas, ¿no? Es decir, mi marido me acaba de hacer un regalo y no viene a cuento. ¿De qué me está pidiendo perdón? ¿No? Es decir, porque si es el aniversario, si es mi cumpleaños, ¿no? Pero me acaba de hacer un regalo y esto no viene a cuento. De algo me está pidiendo perdón, ¿no? De que me está engañando, me está pidiendo perdón. ¿Tiene mala conciencia? ¿No? Bueno, lo digo para que los maridos estéis alertas, porque son mucho más listas que vosotros, ¿eh? Por lo tanto, no pensáis que no, esperad por lo menos al momento oportuno para, bueno, pero en todo caso hay maneras también de pedir perdón, que es con un gesto, con un detalle, ¿no? Entonces, aunque generalmente lo mejor es pedir perdón abiertamente. Perdóname, lo siento, me he equivocado, tenía un mal día, he sido un estúpido o una estúpida, perdóname, lo siento, me he equivocado. Siguiente manera de vivir la humildad. Con respecto a Dios, con respecto al prójimo. Aceptar los imprevistos y las cosas inevitables. Hay una gran dosis de soberbia detrás de esa exigencia de que las cosas salgan como las hemos planeado. Bueno, necesitamos hacer planes porque psicológicamente necesitamos hacer planes, Es necesario hacer planes, tenemos que tener planes, pero también tenemos que aprender a tener cintura, ¿no? ¿Y cuántas veces en la vida nuestros planes no han salido? Y en no pocas ocasiones han sido bien, ha ido para bien, y ha sido mejor, ¿no? Ahí hay un acto de fe en la divina providencia. Yo tengo este plan, yo tengo este programa, creo que esto es lo mejor y tengo que intentar conseguir eso que me he propuesto y luchar para lograr eso que me he propuesto. Y de repente, chicos, pues las cosas salen por otro lado, ¿no? Un imprevisto, una enfermedad tuya, del otro, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Te enrabietas, te dices, bueno, pues a lo mejor sí, porque tu carácter es así, porque no lo puedes evitar, sí, pero tú tienes que saber que eso no es lo que tienes que hacer. Ten cintura, ten correa para aceptar esas cosas imprevistas, bien porque dependan directamente de Dios, ¿no? Oye, un accidente, un problema de salud, o bien porque dependan del prójimo. Con el prójimo tendrás que tratarle de una forma distinta a como tienes que tratar a Dios, lógicamente, ¿no? Bueno, cuando sabes que una persona pues es lo que llamamos en castellano un malqueda, ¿verdad? Hombre, pues la primera vez te lo hace, la segunda vez te lo hace porque ya quieres tú que te lo haga, ¿no? Como que ya tienes que tener tus propias precauciones diciendo, oye, de esta persona yo no me puedo fiar o no me puedo fiar del todo, ¿verdad? Y bueno, hay imprevistos que de alguna manera se pueden prever, Cuando tú estás tratando con alguien que suele fallar, tú tienes que tener ya eso
previsto para que no te deje en la estacada como te ha dejado en las veces anteriores. Pero aún así tú tienes que saber aceptar en la vida los cambios de planes de la vida, los imprevistos. Eso es un acto de humildad. De decir, yo tengo este proyecto, estoy trabajando por este proyecto y luego se hará este proyecto si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios lo permite, y si no, pues yo me dejo llevar. Yo creo en la divina providencia y creo que Dios me ama, sabe lo que me conviene más que lo que yo pueda saber. Y esto que vale para mí, vale también para los míos. Y mira, yo tengo este proyecto para los míos y creo que es un buen proyecto, y después me pongo en las manos de Dios y pongo a los míos en las manos de Dios, como os decía ayer, Dios quiere a vuestros hijos más que vosotros. Por lo tanto, hay que también aprender a fiarse de los planes de Dios y de cómo Dios escribe derecho con mucha frecuencia, ¿verdad?, con renglones torcidos. Por último, aceptar que Dios es Dios y que solo Dios es Dios. Esta tentación de querer resolverlo todo es una tentación para hombres o para mujeres, aunque tenga matices, manifestaciones distintas, que es una tentación de soberbia. Yo no soy Dios. Si yo no puedo resolver mi vida, ¿cómo voy a resolver la vida de los míos? Yo tengo que intentarlo, tengo que trabajar para ello, pero yo no soy Dios. Es que yo no lo soy y no lo quiero ser, no lo tengo por qué ser, y por lo tanto tengo que aprender a hacer bien mi parte, pero luego también abandonarme un poco, a confiar, a ponerme en las manos de Dios y a poner a los míos en las manos de Dios. Yo no soy Dios, y por lo tanto los problemas de los míos yo no los puedo resolver. Puedo colaborar, intentarlo, debo intentarlo, pero después saber que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Manifestaciones de este tipo particular de soberbia, de esta falta de humildad. Por ejemplo, los nervios, el perfeccionismo, el querer llegar a todos los sitios. Es decir, oye, el no saber delegar. A veces no sabes delegar no porque no quieras, sino porque no encuentras a la persona adecuada. Esto también sucede, ¿verdad? Ya quisiera yo delegar, pero ¿cómo voy a delegar si no encuentro una persona en la cual delegar? Bueno, sí, pero a veces no es una cuestión de que no encuentres, sino que piensas que nadie lo va a hacer como tú. Hombre, nadie lo va a hacer como tú porque no le da la oportunidad. A lo mejor no lo va a hacer como tú, pero lo va a hacer bastante parecido. ¿Y si lo hace mejor que tú? Bueno, pues tienes que aprender pues que tú no eres Dios, y que tienes que preparar las cosas para que eso pueda seguir funcionando cuando no estés tú. No va a funcionar igual. Es posible, pero en todo caso, si tú no aprendes a soltar lastre y a delegar, vas a morir aplastado por la sencilla razón de que tú no eres Dios, de que no tienes todas las fuerzas del mundo, ni toda la inteligencia del mundo, ni toda la sabiduría del mundo. Por lo tanto, es decir, bueno, yo tengo esta empresa, tengo este proyecto, me he puesto con todo mi empeño, con toda mi inteligencia, con las cualidades que Dios me ha dado, a intentar sacar esto adelante. Mira, y ahora pues tengo que aprender a dar paso a otros y a decir, mira, yo no puedo seguir así, estoy agotado, estoy desbordado, he hecho lo que tenía que hacer, y ahora tienes que dar paso a otro. ¿Y si el otro no lo hace como tú? ¿Cuántas veces te lo dice? No, es que el otro no lo va a hacer como tú. ¿Y si lo hace mejor? Lo hará distinto. En cualquier caso, yo no puedo seguir llevándolo todo porque me voy a quemar y va a ser peor. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santa Marta. Yo creo que es un ejemplo muy concreto de esto que digo, ¿no? Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas, y no vale esto solo para la mujer, vale también para el hombre. Marta, Marta, en el fondo eres una perfeccionista y piensas que si no estás tú detrás de las cosas no salen. Es probable que tengas algo de razón, que si no estás tú detrás de las cosas no salen igual de bien, pero también es probable que por estar queriendo estar tú detrás de todas las cosas, lo que haces con una mano lo deshagas con la otra, y lo que consigues con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu dedicación, con tus cualidades aplicadas
a la consecución de ese objetivo, lo estés estropeando con tus nervios, con tus malos ratos, oye, bueno, pues quizá tienes que aprender a convivir un poquito con el gris, ¿no? Y aprende a convivir un poquito con la imperfección. Eso no significa que te quedes contento con la imperfección, busca la perfección, pero entre la perfección y el perfeccionismo hay una gran diferencia, y probablemente el mayor enemigo de la perfección sea el perfeccionismo. Bueno, pues oye, no lo van a hacer igual que tú, no lo van a hacer igual que tú, pero a lo mejor sí, y si no les das nunca la oportunidad, pues resulta que cuando tú no estés, porque un día te vas a morir, o vas a enfermar, quizá porque estás cargando con demasiadas cosas, no habrás dejado a nadie preparado para que pueda seguir la tarea que tú has empezado, con lo cual será todo muchísimo peor. Bien, os repito, por lo tanto, estos 8 puntos para vivir y practicar la humildad para con Dios, 7. Veis que nadie es perfecto, pero enseguida me lo habéis corregido y criticado, y yo veis que enseguida he dicho, tenéis razón, aunque la forma no ha sido muy adecuada, que casi me comen, 7, ¿no? Santa, ¿no? Bueno, 7 puntos, 7, no como los toros, 6 espléndidos toros, 6, sino 7 puntos para vivir la virtud de la humildad. Cumplir con las obligaciones sin darse importancia. Atribuir a Dios la parte principal de los méritos. Pedir sin exigir, pedir los favores me refiero, sin exigir. Se exigen los derechos, se piden los favores. Aceptar las críticas, la parte que veamos honestamente que tienen razón. Pedir perdón. Aceptar los imprevistos de la vida y las cosas inevitables. Y por último, aceptar que no somos dioses, que no podemos resolver los problemas del mundo, que tenemos que hacer nuestra parte del mejor modo posible, poniendo todo nuestro empeño, pero aceptar que solo Dios es Dios, que ninguno de nosotros es Dios, que no somos Superman ni Superwoman y que además no tenemos por qué serlo. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Como siempre, un momento para terminar de oración en silencio.